Nuestros ponentes que tenemos hoy con nosotros en la sesión, Lucía Groizar, Customer Engineer de Looker, y Marcos Crespo, nuestro Business Manager de Nuvalia. Esta es la agenda que vamos a tratar hoy. Daremos una presentación de quién es Nuvalia Part of the Team. Luego daremos una presentación de lo que es Looker y luego, por supuesto, os demostraremos todo ello en una demo en tiempo real. Así que doy paso a mi compañero Marcos, por favor. Buenos días a todos. Oye, muchas gracias, Laura, también por la introducción y sobre todo muchas gracias a todos los que estáis presentes hoy en el webinar. Nada, yo voy a hacer una pequeña introducción sobre quién es Nuvalia, ¿vale? Yo creo que ya muchos de vosotros nos conocéis y luego dejaremos paso a Lucía para que nos haga y nos hable sobre Looker, que es lo más interesante del día y le agradecemos mucho también que esté aquí presente con nosotros para poder compartirlo. Laura, si pasas de slide. Vale, perfecto. Bueno, como ya muchos sabéis, la semana pasada fue nuestro aniversario, ¿vale? Es una gran noticia para nosotros porque son 10 años trabajando en torno a soluciones de Google Cloud. Y además, hace 2 mesecitos también tuvimos una gran noticia y es que también hemos sido adquiridos y absorbidos por el grupo de Botín. ¿De acuerdo? Eso al final ha hecho que podamos crecer de una forma brutal y sobre todo tener mucha más especialización por nuestra parte. Aquí lo vemos, tenemos presencia actualmente en más de 18 países. Somos más de 8.000 profesionales en todo el grupo. Por nuestro lado, seguimos teniendo un foco y una expertise 100% en Google Cloud y contamos con más de 2.000 clientes. Pero, sobre todo, sumamos 6 especializaciones a la que ya teníamos desde Nuvalia, es decir, ahora tenemos un total de 7. Entre ellas tenemos toda la parte de infraestructura, Machine Learning, Training en Data, Training en Infraestructura y también la parte de World Transformation Enterprise. Además, somos más de 223 certificados, de acuerdo, dentro del entorno de Google Cloud y contamos con más de 63 credenciales, además de las categorías de Manager Service Provider y de Partner Premier, que ya digo que venimos renovándola desde hace casi más de 7 años. Y como os digo, nuestro ecosistema, en ese sentido, seguimos manteniendo toda la esencia, seguimos siendo una unidad especialista y con 100% foco en Google Cloud y cubrimos las 4 soluciones principales, es decir, Workspace, Google Cloud Platform, Chrome y Maps y además lo arropamos de una serie de servicios para poder acompañarnos en todos los proyectos, van desde toda la parte de transformación digital, gestión de cambio, implantación y migración, desarrollos ad hoc, Nuvalia Academy o Nuvalia Cloud Support. Y, por supuesto, todo este entorno lo anidamos con una red de third parties que trabajamos con ellos para cubrir ciertas necesidades que no tenía que cubrir Google Cloud, como puede ser Maps como Intranet, Looker, obviamente, que vamos a ver hoy y donde tenemos un especial foco durante este año como herramienta de BI, y Topia para todo lo que tiene que ver con escritorios virtuales o Signature para toda la firma digital. Además, tenemos acuerdos con los principales fabricantes para poder arropar el mundo de Chrome y poder daros también esa solución. Y por nuestro lado, era simplemente esto, hacer una breve presentación para que nos pusierais todos caras. Ya digo, yo creo que ya veo muchas caras conocidas y ya nos conocemos. Y cedo la palabra a Lucía, del equipo de Looker, que es al final que nos va a contar toda la parte del webinar y la parte más interesante. Gracias, Marcos. Y bueno, buenos días a todos. Como ya han comentado, me llamo Lucía Groizar y soy la responsable técnica de la solución de Looker por parte de Google. Así que, nada, muchísimas gracias por estar con nosotros y a Laura y a Marcos por organizar esto. Para empezar, voy a contaros un poco qué es Looker y cómo os puede ayudar a sacar más valor a vuestros datos. Y luego, como han comentado, haremos una demo. Os pediría que, por favor, si tenéis alguna pregunta, preguntadla. Hacedla durante la presentación, ningún problema. Y antes de empezar, también me gustaría saber un poquito si alguien de la sala ha oído hablar o ha utilizado Looker anteriormente. Podéis ponerlo en el chat, por favor, poner simplemente sí o no, si lo conocéis, para que yo tenga un poco una idea del nivel de entendimiento. Y veo que hay como 2 o 3 personas de Sprinter que reconozco, así que habrá alguno que a lo mejor el contenido se lo conozca un poco ya. Pero, vale, o sea, la mayoría no o solo el nombre, genial. Perfecto. Pues nada, empezamos. Laura, si quieres, puedes ir a la siguiente diapositiva. Pues para explicaros lo que es Looker, siempre me gusta empezar un poco con los 2 problemas más comunes que vemos en el mundo del análisis de datos que Looker ayuda a resolver. Y a lo mejor alguno de estos resuena un poco con la experiencia que tenéis vosotros o de vuestros compañeros de BI. El primero es este problema de embotellamiento, de cuello de botella, donde la estructura de análisis es, a lo mejor hay un solo equipo o una persona, un grupo reducido de personas que tienen el acceso o el conocimiento necesario a los datos que la gente necesita para tomar esas decisiones
y cada pregunta tiene que ir vía ellos, ¿no? Cada informe tiene que ser creado o producido por ellos. Y se crea como este embotellamiento frustrante donde, bueno, para ambos lados, ¿no? Porque una persona se encuentra contestando las mismas preguntas una y otra vez y no pudiendo hacer su trabajo, y las demás se encuentran como haciendo cola, esperando mucho tiempo para obtener esos resultados, ¿no? Y encima, si luego tienen más dudas o más preguntas, como follow-ups, pues tienen que volver a empezar, en plan la cola, o tienen que volver a pedir otro ticket y esperar varias semanas o varios días de tener esos cambios, ¿no? El otro problema es como un poco la situación opuesta, donde de hecho todo el mundo tiene demasiado acceso a toda la información. Y según con qué herramientas podemos acabar creando un poco o fomentando una cultura en la que todo el mundo tiene datos descargados en su ordenador, toman decisiones con datos y visualizaciones que a lo mejor no han estado vetadas correctamente por aquellos expertos en los datos. Y a veces lo que acaba pasando es que pasamos más tiempo discutiendo los informes y por qué los números son diferentes de un equipo u otro, o los resultados son contradictorios, o cuál es la definición correcta de una KPI, y no estamos realmente tomando las decisiones, las data-driven decisiones que tenemos que tomar para llevar el negocio adelante, ¿no? No sé si alguna de estos dos problemas os suenan, o si os suenan, o si habéis sufrido esto vosotros, pero vemos que es muy común en el mundo de BI. Y Laura, si pasas a la siguiente diapositiva. Entonces, si analizamos un poco el abanico de herramientas de BI, pues siempre tenemos como tres fases, ¿no? La Wave 1, que la llamamos, es la que empezó hace muchísimos años, 30 años o algo así. Tienen estas herramientas tipo MicroStrategy, Cognos, Business Objects, tienen un montón de experiencia en este ámbito. Fueron realmente las pioneras, ¿no? Y la manera en la que funcionan es que tenemos los datos en una base de datos, los extraemos dentro de estas herramientas, luego hay un equipo centralizado que modela, transforma, etcétera, esos datos y crea los informes con los diseños perfectos, muy complejos, muy completos, en base a esto. Entonces, las ventajas es que, claro, puedes mantener una gobernanza perfecta, ¿no? La seguridad de datos está muy controlada, los informes son exactamente como uno los pide, y hay todo tipo de funciones que han ido desarrollando estas herramientas a lo largo de los últimos 20 años, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que hay carencias en cuanto a flexibilidad, ¿no? Entonces, cuando los usuarios, como un poco el problema ese de embotellamiento, ¿no? Cuando los usuarios tienen dudas o preguntas que van más allá de lo que está en los informes que estas herramientas producen, pues es difícil obtener esa información. Es un poco rígido todo. Y también hay veces que según el tipo de herramienta, pues pueden tardar mucho tiempo en deploy them, en ponerla, o sea, implementarla, y también luego en mantenerla, ¿no? O sea, a medida que pasa el tiempo. Y estas herramientas es muy importante recalcar que no están realmente diseñadas para la nube, ¿no? El concepto de la nube hace 30 años no existía. Entonces, en la Wave 2, pues entraron un montón de herramientas que intentaron resolver este problema de embotellamiento, que son estas herramientas tipo Tableau, tipo Power BI, que seguro que las conocéis o las utilizáis hoy en día. Y estas valoran mucho más el self-service que no otra cosa. O sea, aquí también se extrae la información de la base de datos, pero este proceso está como un poco más distribuido por todos los equipos o todos los usuarios que emplean estas herramientas. Las ventajas, que es muy fácil crear una visualización, unos informes, unos dashboards. Reducimos muchísimo el tiempo que se tarda en crear valor, ¿no? Yo en 10 minutos puedo descargarlo en Excel, meterlo en Tableau y crear unas visualizaciones para presentar luego a los ejecutivos, ¿no? O sea, no tienes realmente que esperar a que nadie te haga esto por ti ni nada. Pero las dificultades es que, los problemas que vemos es que acabas creando un poco muchos silos y que varias personas o varios equipos pueden acabar con diferentes respuestas a una misma pregunta, diferentes definiciones de las KPIs, pierdes un poco la visibilidad a qué está haciendo todo el mundo con los datos, incluso a veces un poco problemas de seguridad, ¿no? Porque todo el mundo acaba con extractos en sus portátiles y eso a veces, según qué compañías, es muy difícil de manejar a gran escala, desde luego. Entonces, lo que intentamos hacer con Looker es cómo solucionar estos dos problemas a la vez, ¿no? Y Laura, si pasas a la siguiente diapositiva, el problema un poco de governance y el problema de self-service a la vez. O sea, intentamos
solucionar todas estas cosas con esta plataforma. Y en la siguiente diapositiva, antes de entrar en cómo hacemos eso, me gustaría aclarar un poco que una de las razones por las que Looker o otras herramientas en esta fase 3 funciona ahora y no hace 5 o 6 años es porque la tecnología de los datos también ha cambiado mucho recientemente, ¿no? O sea, antes las bases de datos eran lentas, eran caras, no procesaban la información a una velocidad que a lo mejor hoy en día necesitamos, y con el movimiento a la nube, con acceso a bases de datos como BigQuery, como Redshift, como Snowflake, no sé si las conocéis, pero son unas muy potentes realmente de todas las casas grandes de la nube, pues te permiten guardar primero los muchísimos datos, todo el Big Data muy barato, de una manera muy barata o más asequible, y luego además consultar esas o interrogar esos datos de manera mucho más rápida y paralela, ¿no? Entonces, ¿cómo intentamos solucionar esos problemas? Pues tenemos 3 pilares que los consideramos diferentes que son los pilares que nos diferencian a otras herramientas, ¿no? Y si tenéis alguna pregunta, pues encantada de contestarla. Pero para explicaros un poco, para empezar tenemos una arquitectura in database. ¿Eso qué significa? Pues que muchas herramientas, como he explicado ahora, tienen que primero extraer esos datos, ¿no? Para luego visualizarlos. La diferencia de Looker es que nosotros conectamos directamente con esa base de datos y mandamos las consultas, interrogamos los datos ahí directamente sin tener que hacer esa extracción primero, ¿no? ¿Eso que nos proporciona? Pues, primero, acceso a datos en tiempo real, ¿sabes? En ningún momento estaremos viendo un extracto que es 3 días, está anticuado 3 días. Y si hay datos que están entrando constantemente en la base de datos, pues esos se van a actualizar constantemente a la misma velocidad en Looker. Y luego, claro, siendo parte de Google, pues estamos integrando mucho con las otras soluciones de Google, una siendo BigQuery. Entonces tenemos una integración ahí muy fácil, como por ejemplo podemos crear algoritmos de BigQuery Machine Learning desde Looker directamente, gracias a esa integración, ¿no? Segundo, Lara. Segundo, tenemos una capa semántica de modelado que se sienta encima de la base de datos y ahí es donde realmente administramos la gobernanza de datos, definimos las KPIs, las pólizas de seguridad y tal. Eso que permite que luego los usuarios que a lo mejor no conocen los datos tan bien o que no tienen que entender cómo se ha definido una KPI en particular, pues puedan hacer self-service de una manera fiable. O sea, evitamos un poco el caos de datos, que una persona que no entienda muy bien acabe creando una KPI y luego tomando decisiones sobre eso de una manera incorrecta, ¿no? Y por último, pues, como ya os he explicado, ¿sabes? Somos una herramienta muy moderna, solo hace 6-7 años que estamos en funcionamiento y, por tanto, tiene una infraestructura muy moderna. O sea, ya fuimos diseñados en el mundo de la nube. Entonces, para implementar es muy simple, o sea, está todo basado en la web. Para entrar simplemente tienes que entrar en una página web y montar como un servidor para Looker, pues se tarda en una o 2 horas, no tarda más en implementarse. Y luego tenemos una API con la que podemos comunicarnos con otras aplicaciones o mandar todo tipo de información, ¿no? Entonces, es muy fácil integrar visualizaciones de Looker en otras plataformas o en otras páginas web y entonces nuestro objetivo pasa un poco de crear visualizaciones a crear nuevas experiencias con los datos, ¿no? Porque ya te olvidas un poco de Looker y realmente estás pensando en estos datos gobernados y qué puedes hacer con ellos, que si realmente las opciones son ilimitadas, ¿no? ¿Alguna pregunta aquí? Me voy a esperar un segundo por si alguien tiene alguna duda. Vale, perfecto. Gracias, Manuel. Pues entonces, a ver, ¿qué permiten estos 3 pilares? Pues si miramos la parte azul en la izquierda, primero un análisis de datos y un mundo de BI un poco más moderno, ¿no? O sea, tenemos dashboards interactivas, visualizaciones JavaScript, podemos crear todo tipo de informes analíticos y la habilidad de hacer esto de manera self-service. Pero bueno, esto no es, o sea, muchas otras herramientas hacen eso, ¿verdad? Lo que realmente Looker trae como de ventajas es lo verde, amarillo y lo rojo ahí,
que son como las data experiences, ¿no? Ya pasamos del mundo de BI a realmente crear nuevas experiencias con los datos. Entonces, por ejemplo, en cuanto a datos integrados, nos podemos integrar, como ya he comentado, con herramientas o aplicaciones que utilizáis hoy en día, sea Slack, sea Microsoft Teams, vuestros programas de campañas de marketing. Y esto ayuda mucho en cuanto a la adopción del uso de datos, ¿no? Porque si forzamos a la gente a salir de los programas a los que están acostumbrados y aprender un programa nuevo para consumir esa información, como Looker, pues eso sería un obstáculo, ¿no? Si en vez de eso podemos redireccionar automáticamente los datos y análisis interesantes a esas aplicaciones que utilizan en su día a día, pues la adopción de esa información puede ser mucho mayor, ¿no? O sea, yo voy a mi email cada día y si puedo recibir un informe con datos de Looker que ya enseña lo que necesito saber para manejar ese día, pues mucho más fácil que no entrar en un dashboard cada vez, ¿no? En cuanto al tercer pilar, pues siempre podemos también impulsar ciertos procesos o hacerlos más eficientes y, de hecho, proporcionar datos de una manera automatizada es una de las funciones fundamentales de Looker. Y lo hacemos por medio de alertas o de procesos Machine Learning y AI. Como tenemos la habilidad de, o sea, siempre decimos Looker opera a la velocidad y al performance de la base de datos. Cuando tú tienes una base de datos como BigQuery o como Redshift, que es muy potente y puedes hacer algoritmos de Machine Learning y AI muy rápidos, muy potentes, muy fácilmente, pues es muy fácil que Looker procese toda esa información, ¿no? Pero si tú le intentas poner una herramienta como Data Studio, por ejemplo, que es una herramienta gratis de Looker, de BI, pues llegará un momento en que no pueda procesar tanta información, ¿no? Los límites en cuanto a las columnas o a las filas que puede procesar, se llega a un límite y eso no es compatible con un mundo de, por ejemplo, Machine Learning o AI, donde realmente necesitas Big Data, ¿no? Y finalmente, pues también tenemos la opción de crear aplicaciones personalizadas encima del motor analítico de Looker. Y aquí solemos decir que Looker tiene como una cobertura de API total, lo que significa que cualquier cosa que tú puedes hacer a través de la interfaz de Looker, también la puedes hacer a través de la API de manera automatizada y en tus aplicaciones personalizadas. O sea, con esto me refiero, como lo he mencionado antes, podemos integrar contenido o datos o visualizaciones de Looker en unas páginas web que ya tengáis montadas o si realmente crear una nueva aplicación y con la API sacar los datos que ya están gobernados y que ya son fiables de Looker. Y si pasamos a la última diapositiva, Laura, por último también quería explicar cómo Looker os puede ayudar a acelerar el análisis de vuestros datos por medio de una cosa que llamamos los blocks. Estos blocks son como unos modelos de datos que ya están prediseñados, o sea, como trozos de código, ya están prediseñados para casos de uso comunes que podéis implementar de manera muy fácil en vuestra aplicación. Por ejemplo, si imaginamos un caso de uso de retail y quisiéramos analizar la tasa de repetición de compra de los clientes o la tasa de pérdida de clientes o entender la afinidad de los productos, ¿no? Qué tipo de productos se suelen comprar a la vez para luego definir las estrategias de marketing o las estrategias de merchandising. Pues estos blogs te pueden ayudar a llegar a estas preguntas más fácilmente porque realmente para estas preguntas da igual si las estás haciendo desde un punto de vista de retail o de marketing o de finance, el código SQL que vais a utilizar es muy similar, ¿no? Para encontrar estas KPIs es muy similar. Entonces, lo que hemos hecho es publicar estos códigos o estos trozos de código y luego los podéis copiar y pegar en vuestra aplicación de Looker y reutilizar para vuestros casos de uso. O sea, estos puedo llegar a resolver el 90% del código que necesitáis. Luego hay un último 10% que a lo mejor tenéis que hacer un poco de cambio para adaptarlo a vuestros datos y con eso puedes empezar a sacar pues, dashboards que ya están prediseñadas o tipos de preguntas de análisis que ya vienen contestadas por medio de estos blogs. Y esto es, o sea, lo podéis acceder por la página web, son públicos y podréis ver ahí varios ejemplos. Y nada, por último, en la última diapositiva,
tenemos aquí nada, un poco una demostración de los clientes que tenemos en España, pero por todo el mundo tenemos más de 2.000 clientes y creciendo al nivel un poco también que crece la adopción de la nube, como ya he comentado, ¿no? Me olvido de la estadística, pero hubo uno que me chocaba mucho que decía que a lo mejor en 5 años muchísimo, o sea, el crecimiento de las compañías que iban a tener la mayoría de sus datos en la nube iba a crecer de una manera realmente exponencial, ¿no? Entonces necesitamos unas herramientas que sean compatibles con ese movimiento. Y esto es la intro. Me encantaría ahora enseñaros una demostración live y para que la veáis un poco en acción. ¿Alguna pregunta antes de empezar? ¿No? Pues Laura, presento pantalla, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok. Pues si me dais un segundito, ¿me podéis decir cuando veáis? ¿Veis mi pantalla? Sí. Ok, gracias, José. Bueno, pues esto es la página de inicio de Looker. Como veréis, estoy en el navegador, o sea, esto es el browser, porque como ya he explicado, Looker es una aplicación SaaS, es muy fácil de implementar, no hay que descargarse ningún software ni nada por el estilo para poder utilizarlo, ¿no? Y aquí tenemos pues varias maneras de organizar el contenido, tenemos unos cuantos dashboards, te enseña cuáles son tus dashboards favoritos, qué más has visto tú recientemente o el resto de tu organización. Y también podemos implementar medidas de seguridad aquí que aseguran que los usuarios solo puedan ver los datos que les corresponden, ¿no? Podemos heredar privilegios y derechos de acceso de si tenéis algún sistema de seguridad ya montado o crear ahí nuevos. Y antes de meterme en ninguna dashboard, quería explicar también que normalmente hay 3 tipos de usuarios que trabajan con Looker. Los primeros se llaman viewers, que son esos usuarios que realmente simplemente consumen los datos, o sea, miran los dashboards, sigan las KPIs, etcétera, para tomar decisiones. Luego tenemos los creadores, que son como los analistas que indagan más en esos datos para contestar preguntas más complejas, hacen lo que llamamos self-service. Y luego están los desarrolladores que construyen el modelo de datos. Ellos son realmente los que codifican la capa semántica para el resto de los usuarios y son los expertos en los datos, los que determinan la gobernanza y también administran esto pues, a medida que pasa el tiempo. Entonces, voy a enseñaros un caso de uso de retail, de e-commerce, para como un negocio de ropa que vende productos online. Y voy a empezar desde el punto de vista del viewer, que es aquella que simplemente está mirando las KPIs, ¿no? Consumiendo estos datos. Entonces, esto es un ejemplo de cómo podría ser un dashboard. Tenemos aquí unas KPIs sobre, ¿sabes? Top line metrics, cómo estamos vendiendo los diferentes tipos de productos, nuestras ventas a medida que pasan los años, 2018 hasta el 2021. También tenemos datos sobre la información de nuestros consumidores, de dónde vienen, cómo se desglosan entre mujeres y hombres del canal desde donde los adquirimos. Y luego un poco de información sobre cómo interactúan con nuestra página web. Como veis, estamos mezclando varios diferentes tipos de datos, de diferentes fuentes, todo en una misma dashboard. Esto es una cosa que es muy fácil de hacer en Looker. Y ahora, si comparo a Looker con otras herramientas, hay varias diferencias aquí, ¿no? La primera, como ya comenté antes, tiene que ver con el hecho de que Looker se conecta directamente a la base de datos, ¿no? No estamos extrayendo los datos primeros. Entonces, para cada uno de estos resultados de aquí, Looker está mandando una consulta SQL a la base de datos y está devolviendo el resultado más actualizado. Y como ya comenté antes, las ventajas de esto es que, para empezar, tienes acceso a los datos en tiempo real. O sea, si hoy en día tenéis que pasar mucho tiempo extrayendo esos datos para luego visualizarlos, pues os ahorráis ese tiempo.
Y también os evitáis la situación en la que alguien esté mirando datos que a lo mejor tienen 2, 3, 4 días de antigüedad y no están realmente reflejando la situación actual del negocio, ¿no? Y como ya he dicho antes, sí que hay herramientas, o sea, yo sé que Tableau e incluso Data Studio y algunas así que ofrecen este tipo de conexión directa a las bases de datos. No es que no existan. El problema ahí es que las conexiones a veces son lentas o tienen ciertos límites en cuanto a el número de filas o el número de columnas que pueden procesar. Y ahí es cuando realmente entras en problemas, cuando estamos hablando realmente de Big Data, ¿no? Especialmente en el mundo de e-commerce, por ejemplo, donde tenemos tantos puntos de datos, tantos puntos de referencia, pues empieza a ser un poco problemático, ¿no? La segunda ventaja es que desde un punto de vista de seguridad, ¿no? es muy importante pues, no tocar la fuente original, no extraer los datos, no tenerlos ahí perdidos por el ordenador. Entonces, esta es otra ventaja que muchos de nuestros clientes aprecian. Y luego quería explicar que cada una de estas KPIs está definida en un sitio específico en la capa semántica. Entonces, cada vez que un usuario vea una KPI, como la tasa de repetición de compra, por ejemplo, pues yo sé que estoy viendo exactamente la misma definición que otra persona que está viendo esta KPI en otra dashboard. Entonces, no hay confusión sobre qué significa qué. Puedes meterle también una explicación aquí, por ejemplo, ayudar a explicar a los consumidores qué significa algo, pero no pasamos ese tiempo discutiendo sobre qué es A y qué es B. Segundo, otro beneficio también de conectarse hacia la base de datos, pero también de tener acceso a bases de datos potentes, es que siempre tendrás el acceso al grado de detalle más específico y granular de los datos. ¿A qué me refiero con eso? Pues, por ejemplo, si yo quisiera entender un poco más cómo son los pedidos de ese 3% de hombres que adquirimos por email, yo le puedo dar clic, todo es interactivo aquí, y podamos hacer un drill down que me dirá para ese segmento cuáles son todos los pedidos que hemos visto, cuál es su estado, espero que lo podáis leer, ¿sabes qué fecha se fue la transacción, qué costaron, qué compró y quién es el consumidor, ¿no? Y entonces no tienes que volver a reextraer los datos o pedirle a otro equipo de informática, oye, ¿me pasas un extracto para ver el row level detail de este segmento en particular? Ya lo puedes analizar aquí directamente, ¿no? Y eso os ayuda un poco a entender el porqué detrás de algún resultado sin tener que perder mucho tiempo. Luego también, como el Looker está diseñado para estar en la nube, pues podemos integrar con todas esas aplicaciones por medio de la API, como ya he comentado. Entonces, si, por ejemplo, quisiéramos contactar con este consumidor y mandarle una promoción, yo puedo crear este tipo de acciones donde directamente desde Looker yo podría mandarle una promoción, me sale aquí ya el texto predefinido, ya ha adaptado el nombre del consumidor y puedo aquí editarlo, mandarlo y mandarle un correo. O si hay algún problema con este pedido, yo puedo mandarlo por Slack, por Microsoft Teams o Google Chat y decirle, oye, este pedido dice que está cancelado, pero el consumidor me está diciendo que hay algún problema o que no lo ha cancelado, puedes mirarlo y como colaborar un poco internamente de manera mucho más fácil, ¿no? Y por último, pues también es muy fácil hacer enlaces con otro contenido dentro de Looker. O sea, si quisiera entender o hacer un análisis más a nivel de marca, de producto, puedo hacer un link a otro dashboard que específicamente se filtre en esa marca que yo acabo de seleccionar y que me enseñe un poco un análisis a nivel de marca con otras KPIs y tal. A lo mejor tiene aquí también como un análisis de la afinidad de los productos, como que podríais sacar de un Looker blog. Y esto lo que te permite es que pues puedas tener un poco un nivel de análisis consistente. Si la gente está contestando el mismo tipo de preguntas una y otra vez, pues así es muy fácil mantener un poco el nivel de constancia y de rigor. Y, por supuesto, una vez tienes un dashboard o un resultado que te gusta, pues siempre puedes descargarlo y también en varios formatos y también mandarlo a otros compañeros.
¿Qué más? Os quería explicar también que ahí tenemos la habilidad de crear alertas, que es una cosa que viene o que podemos hacer gracias a que tenemos acceso a esos datos en real time. Y eso te puede ayudar a ser un poco más proactivo, proactiva, en vez de estar como reaccionando al día a día, ¿no? Entonces, para cada uno de estos resultados de aquí, yo puedo crear una alerta y decir, mira, si tenemos como un mínimo, ¿no?, de la tasa de repetición de compra, que si baja más del 10%, pues tenemos un problema y querríamos actuar inmediatamente, pues le puedo poner una alerta y decir, si esta KPI baja del 10%, quiero que el Looker me mande un email o que me mande una notificación por Slack o por cualquier otra aplicación, y quiero que el Looker mire este valor cada día o cada hora. O sea, si es algo muy urgente, pues a lo mejor incluso quieres que el Looker esté monitorizando esto cada minuto, por si en algún momento baja esta KPI por el límite que tenéis establecido, pues que enseguida te llegue una notificación al móvil o al ordenador. Y esto suele ser muy, muy útil también para combinar con procesos de data science o de machine learning. Es decir, por ejemplo, para monitorizar y planear el inventario basado en los pronósticos de demanda de compra, o si estáis utilizando Looker en la cadena de logística o de producción, pues siempre podéis utilizar Machine Learning para crear predicciones, y luego alertas que monitorizan eso para avisar si vemos que estamos prediciendo que algo va a pasar que necesita acción, ¿no? Entonces, eso es un caso de uso bastante común. Y por último, os voy a enseñar también, a ver si se ve sí, se ve, que si yo estrecho la pantalla, habéis visto cómo los resultados se han como adaptado perfectamente a el nuevo formato de la pantalla, ¿no? ¿Qué significa esto? Que si tú tienes que abrir esto en una pantalla de móvil o en un iPad o lo que sea, pues no tienes ningún problema. No tienes que codificar o crear una segunda dashboard especialmente para móvil. Tenemos mucho acceso acceso a los datos con movilidad, ¿no? O sea, da igual donde estés, que puedes abrir estos resultados y los podrás leer de manera normal. Una pregunta. No, ok. Entonces, me gustaría enseñaros un poco cómo es el punto de vista de la persona un poco más, del analista un poco más avanzado en cuanto al uso de datos, porque llegado a este punto, típicamente siempre son esos como creadores, el segundo tipo de usuario que he comentado, siempre tendrán más preguntas, querrán un poco indagar o interrogar la información con más detalle, ¿no? Entonces, desde cualquier de estos resultados, yo le puedo decir que quiero explore from here, y esto nos abrirá la capa de exploración del Looker, donde podemos empezar a crear nuevas visualizaciones, nuevos dashboards, podemos interrogar los datos más a fondo y tal. Y realmente yo diría que para cualquier persona que ha utilizado el Excel o otras herramientas de BI, pues esto será muy familiar para ellos. Entonces, aquí a la izquierda, y voy a hacer un poco de zoom para que lo veáis bien, pero aquí a la izquierda tenemos pues todos los elementos de los datos que hemos definido en la capa semántica. Por ejemplo, tenemos información o dimensiones y medidas sobre los clientes, en plan la edad, el sexo, del país de donde vienen, etcétera, o los productos como la categoría, el departamento, o a lo mejor información simplemente de los pedidos, ¿no? ¿Cuándo fueron creados? ¿Fueron devueltos, sí o no? Y varios diferentes elementos de los datos. Y reitero aquí que cada uno de estos ha sido definido en el modelo de datos. Entonces, cuando un analista entra en este universo para empezar a crear un análisis, no tiene que preocuparse de qué significa esto, de dónde viene esto, estoy mirando la definición correcta, tengo que definir otra cosa. Nada de eso es un problema porque ya ha estado todo prediseñado por los desarrolladores. Y esto también alivia mucho pues, el problema ese de embotellamiento que mencionaba antes, porque no tienes por qué esperar o preguntar a una persona experta para esos datos, ya lo puedes acceder
y sabes que son fiables. Entonces, para enseñaros un ejemplo, y voy a esconder esto un segundo, veréis aquí la tasa de repetición de compra era un 12,6%, pero a lo mejor yo quiero entender cómo se desglosa eso por la edad de los clientes, ¿no? Entonces, le doy al age tier y luego le digo al Looker que haga la consulta. Entonces, ahora veo por diferentes rangos de edades cuáles son su correspondiente tasa de repetición de compra. Si queremos hacer un poco más complicado, podemos pivotar esto por el género, el sexo de los consumidores, y ahora veré pues, los mismos datos, pero dividido entre hombre y mujer. Y mientras se carga eso, también quizás queremos filtrar por el país. Y el símbolo este nos indica que ya está aplicado aquí un filtro, así que podemos buscarlo aquí arriba, donde pone país. A lo mejor solo me interesa mirar a la gente que viene del Reino Unido y puedo aplicar eso. Entonces, con unos cuantos clics hemos creado una consulta, hemos interrogado los datos y una vez tenemos la información que queremos, pues podemos pasar a crear visualizaciones, ¿no? Si ahora miramos en estas visualizaciones aquí, pues podemos empezar con una tabla. Voy a esconder esto. Con una tabla hay columnas, hay rows, o sea, barras, todo tipo de visualizaciones comunes de BI. Tenéis muchas más aquí para elegir. Y luego también cabe mencionar que tenemos un marketplace donde realmente podemos añadir más visualizaciones que han creado nuestros partners o incluso otros clientes. O sea, si yo busco aquí visualización, pues tenemos todo tipo de otras visualizaciones que son un poco más complejas o más específicas a las que simplemente con un botón de instalar podemos añadir a nuestra aplicación de Looker. Y de hecho, si tenéis vosotros visualizaciones personalizadas que a lo mejor utilizáis para una industria muy específica, para una vertical muy específica o para un caso de uso muy particular, pues se puede añadir eso también. Y evidentemente, pues podemos editar esto como queráis, ¿no? Cambiar el color, añadir los valores, hacer lo que queramos, un poco como lo típico en BI. Una de las ventajas de Looker es que una vez llegado a este paso es muy fácil colaborar. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Pues cada vez que yo cambio algo en esta pantalla, Looker te da un enlace URL único. O sea, si yo cambio algo, este valor va a cambiar. Entonces, lo que significa es que si yo quisiera colaborar con alguien en esta visualización, puedo hacer copy, o sea, copiar esto, pegar y mandarte el URL y al abrirlo en tu lado, pues podríais ver exactamente lo que estoy viendo yo, ¿no? Esto significa que no tienes que descargarte ningún workbook del servidor, publicarlo, mandarlo a un colega, asegurarnos de que estamos mirando la misma versión, etcétera, etcétera. Todos esos problemas se van, ¿no? Porque, como ya he dicho antes, es muy fácil mandarse estos links. Y luego también es muy fácil mandar esta información. Os voy a enseñar cómo mandarlo y también mandarlo de manera automatizada. Si yo guardo este resultado, para empezar, pues luego se me abrirá el abanico de aplicaciones a través de las que puedo mandar esta información. O sea, yo, si quisiera mandar este resultado o esta query, podría hacerlo por email o también podría empezar a integrarlo con otras aplicaciones más específicas, ¿no? A lo mejor podemos mandar esto a nuestra aplicación de marketing, o sea, Google Analytics es una muy común, Marketo también, para empezar luego a hacer algún tipo de campaña, o a lo mejor lo queremos poner en Google Sheets o mandarlo por Slack, tal. Es muy fácil definir cómo queremos que se mande esa información, ¿no? Y luego también, evidentemente, el formato en el que queremos que se mande. Y yendo más allá, pues también podemos automatizar este proceso, programar el que se mande esta información y puedes decir, bueno, pues la primera semana de cada mes quiero que recibir este informe o mandar este informe a mi jefe o mi jefa y también puedes hacer que en vez de que sea por una frecuencia específica, que la programación vaya mano a mano con nuestro proceso ETL de los datos. O sea, a lo mejor cuando se cargue una tabla en particular o cuando haya más resultados en una tabla en nuestra base de datos, pues podemos hacer que eso sea como el trigger
para que se mande esta información a los usuarios. Así que bastante flexible todo y como veis, pues bastante de esto depende del hecho de que tenemos la API, de que tenemos una infraestructura moderna y, por tanto, te abre como este abanico de posibilidades de las cosas que puedes hacer con los datos, ¿no? Y, por último, en nuestra página quería enseñar también lo que está pasando un poco detrás del telón, ¿no? No sé cuántos de la sala aquí utilizan SQL hoy en día o conocen el lenguaje, pero lo que está haciendo Looker es escribir, o sea, está convirtiendo nuestra selección en una consulta de SQL, que veis aquí, que luego manda a la base de datos, ¿no? Entonces, para un desarrollador, pues esto es muy útil para entender exactamente cómo se están formulando esas consultas, ver de dónde vienen los datos, asegurarse de que las definiciones están correctas y tal. Entonces, te da un poco más visibilidad en lo que realmente está pasando cuando pedimos estos datos, ¿no? Y por último, quería enseñaros un poco el punto de vista del desarrollador. No voy a pasarme mucho tiempo ahí, porque podría pasarme horas hablando de ello, pero sí que os quiero enseñar un poco cómo funciona la capa semántica, porque, como os he dicho, o sea, eso realmente es la clave de los beneficios de Looker, ¿no? Poder traer esa gobernanza y consistencia al mundo de BI. Y como ya he explicado antes, cada una de estas dimensiones y medidas que estamos mirando por aquí está definida en un sitio muy específico en esa capa, ¿no? ¿Y por qué es necesario eso? Pues hay algunas definiciones o algunas KPIs que realmente no necesitan explicación, ¿no? O sea, el nombre de la categoría, el nombre de departamento de un producto, pues se entiende sin explicación. Pero hay otras más complejas, como por ejemplo la tasa de repetición de compra o un churn rate o algo un poco más complejo, pues la lógica es más difícil, ¿no? Y además, la lógica de hoy a lo mejor no será la lógica de mañana y más en los tiempos de incertidumbre que vivimos hoy. Y entonces las KPIs y los objetivos contra los que nos medimos pues pueden cambiar mucho y por eso es importante tener una capa semántica que te sea fácil manipular y editar un poco de una manera más agile y a tiempo real, ¿no? Entonces os voy a enseñar la capa esta, yendo a Go to LookML. Esto va a abrir la base de código en la cual la capa semántica está basada. Entonces, para aclarar, esto sería solo algo que ven los desarrolladores. Normalmente son, diría, un 1% de los usuarios totales en la aplicación de Looker. O sea, es un número de personas muy pequeño y muy controlado, que conocen los datos muy bien y que son expertos realmente en cómo definir estas KPIs y en las necesidades del negocio, ¿no? Y como veréis, pues tiene una base de código. O sea, es un código parecido a SQL, no exactamente eso, pero muy parecido. Y esto está hecho a posta, o sea, no hemos diseñado una interfaz gráfica donde arrastras elementos de un lado al otro para crear relaciones, y esto es a posta para poder mantener la flexibilidad que necesitamos para llevar a cabo, para llevar las definiciones realmente en cualquier dirección que queramos, ¿no? Y hay dos elementos aquí que importan. Uno son los views y otros son el modelo. Los views apuntan directamente a tablas en la base de datos, son como una síntesis de los metadatos de esas tablas y la mayoría de este código pues es autogenerado por Looker cuando hacemos esa conexión con la base de datos. Entonces, simplemente Looker reconocerá cuáles son las columnas que tenemos ahí y verá, saber si hay una columna para un identificador, reconocerá si es un número o qué tipo de formato tiene esa columna y ya te como autogenerará mucho de este código. Y aquí es donde definimos todas los cálculos realmente. Por otro lado, tenemos el modelo, como ya he explicado, que es donde vamos a definir o crear esos universos, un universo siendo esto, donde los analistas luego pueden jugar realmente con los datos de manera self-service, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hemos creado el universo Orders, Items and Users, juntando todas estas tablas diferentes de diferentes fuentes y aquí es donde hemos creado esa
ese universo, ¿no? Hemos juntado pues información de los pedidos, del inventario, de los usuarios, bueno, de los consumidores, etc. Entonces, aquí es donde definimos esas relaciones y la ventaja es que solo tenemos que hacer esa definición o juntar esas relaciones una vez, ¿no? Muchas veces para completar un análisis pues vamos a tener que juntar información de varias fuentes y a veces los analistas tienen que hacer eso cada vez que quieren contestar una pregunta, ¿no? Pues aquí solo hay que definirlo una vez y luego los analistas pues pueden jugar con estos datos realmente como quieran. Y bueno, una cosa que quería mencionar también es que lo que estamos haciendo realmente o el beneficio de tener esta capa semántica es que estamos trayendo un poco la lógica y las transformaciones que normalmente haríamos en el proceso de ETL, que es el proceso de cuando ingerimos los datos, están en la base de datos de manera muy como raw, que lo llamamos sin tocar, hacemos algunas transformaciones y luego, por último, pues hacemos visualizaciones y analizamos los datos, ¿no? Pues estamos trayendo un poco la lógica y la transformación más cerca del usuario final. Y eso es muy útil, como explicaba antes, cuando estamos en un mundo en que las KPIs cambian constantemente o que las definiciones cambian o que necesitamos mirar los datos de una manera diferente, pues esto puede tardar 5 minutos en crear una KPI nueva, mientras que en un mundo tradicional a lo mejor tendrías que contactar con el equipo de informática, pedir, podemos poner esta KPI nueva, podemos cambiar la definición y realmente eso es la parte más costosa y laboriosa de mantener este proceso, ¿no? Tienes que tardar mucho tiempo, a lo mejor tarda unas semanas en que esos cambios fluyan para el resto de los usuarios y aquí es una manera de hacerlo como a tiempo real, pero aún así de una manera controlada y gobernada, ¿no? Para que podamos sacarle un poco más de beneficio a los datos. Y por último, quería mencionar que también tenemos un chat, un equipo de chat que es genial, que está abierto 24 horas al día, 5 días a la semana, porque tenemos a gente por todo el mundo, y contestan enseguida. O sea, son un equipo genial. Tenemos, creo que una media de la primera contestación que sean como 30 segundos. Y esto significa que si un desarrollador tiene alguna pregunta y quiere, ¿sabes? Tiene alguna duda, quiere preguntar algo, pues te podemos contestar enseguida sin tener que mandar como un ticket o un support ticket online y esperar semanas a que a lo mejor alguien te lo conteste, ¿no? También tenemos una comunidad muy grande online donde hay como foros y tal, donde hay mucha gente que hace sus preguntas ahí y luego los demás contestan. Entonces hay ahí también un montón de conocimiento que se puede reciclar. Y ya está. Realmente esto es un poco lo que tenía para enseñaros. No sé si había un poco de Q&A al final, si alguien tenía alguna pregunta, pero si no, espero que os haya parecido útil y al menos os haya ayudado a entender un poquito más qué es Looker y cómo funcionamos, ¿no? Y cómo podéis utilizarlo para sacarle más valor a vuestros datos.